Auxiliary of your customs and immigration inside the terminal. Para su seguridad, por favor, manténgase sentado con su cinturón de seguridad abrochado y mantenga el pasillo libre de artículos personales hasta que lleguemos a la puerta de desembarque. Tiene mucha jada, tiene mucho tempo, tiene mucho down, woman del Callao. Así que aquí é a famosa casa da que vin tantas fotos. Todo árbores frutais, vegetación, todo verde. Caracas es muy verde. O bañito de Chela. 3, 4, 5, 6... Pois aquí estou na habitación de Andrea, a filla de Chela e Ricardo. A casa de Ricardo e de Chela é unha casa chea de xente. Nela viven eles, os pais de Chela, Fran e Consuelo, que levan máis de 50 anos en Caracas. E Andrea e Alejo, os máis novos da familia, que aínda que viven en Miami e Barcelona respectivamente, mantéñense en contacto a través das novas tecnoloxías. Ita fai as mellores arepas de todo Caracas. E Armando é o chofer, o gardacostas privado ademais de Alejo. Alejo sempre di que cando teña unha nómina, vaina compartir con Armando. E Virginia, un raio de luz máis nesta casa tan fermosa destes galegos que viven en Caracas. Mira, Chela, como baila muñeira. Fregando los platos, cocinando. Yo solito, que más me toca hacer las tareas de la casa, ¿qué más? ¿Qué estaba pasando? Está cheitozinho. Claro, porque... No es fácil tenerlos lejos. Vamos para adentro, muchachos, vamos para adentro, dale para adentro. Eso es cambur. 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 Cale o plátano. Vale. Esto es el cambur, Chela. que se come crudo. Y este es el plátano que freímos en tajada, en tostón, al horno. Este es el de las tajadas. Tú ves a facerte algo a peluquería dunha gallega, non? Claro, díxome a túa filla que eres a mellor perruqueira de Caracas. Eso dicio ela, pero tú pruébame despois ves. Bueno, non sei se preguntarlle a ela ou a Carolina Herrera, porque o parecer é íntima amiga túa, ou sexa que... Bueno, pero sí, de muchos años. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, Isa Bienvenida. es el soltero más cotizado de Caracas. Bueno. Yo voy a Galicia y la vivo y en mi casa está la arepa, pero está el pulpo a feira. Hombre, claro. Pulpo a feira que fai miña nai de Carballiño, pero espectacular. Y mira, se me eriza la piel. Celebrando, así la vida se vive mejor. Anoche fue una locura, mañana es otra aventura. Quizás pasado me olvide de hoy. Yo no necesito vacaciones ni dolores de cabeza. Solo me bastan mis amigos y un traguito de cerveza. I've been painting every fence I know, every color pleasing to the same. 'Cause before you go and walk away, yeah, you better know where you're going. Yeah, you better know where you're going. Estamos a puntísimo de viaxar en jet privado a unha illa maravillosa que lle chaman que é a sucursal do ceo. E facémolo co mesmísimo futuro alcalde dos Roques. Estou desexando subir. Las promesas se cumplen. Vamos a Roque. Vamos. Buenos días, queridos pasajeros. Aquí están dándole la bienvenida en González Airlines con la salida del aeropuerto Antonio Zuruaga de Caracas con destino a la ciudad de Los Roques. Segundo Ricardo, quen non coñece os Roques, non coñece o paraíso. Pois aquí estou, a 7.800 km da miña casa, subida ao seu avión.
con todo o meu respecto ás alturas. Mamá, que dixo medo? Para dar fe do felices que son estes fillos de galegos aquí. Compro, non? Pisando terra firme e sentíndonos libres, aquí estamos para desfrutar dunhas horas no paraíso. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Bien, aquí, que le estaba extrañando Es un mucho. surtidito, una arepita. Siempre le estaba preguntando Esto es al lanchero, al de muchacho. langosta con cazón. Andrés. En el mundo entero no hay nadie más famoso haciendo arepas. Ay, mi amor, no diga eso. Hey. Hey. Estamos tomando Prueba, si te unha gusta, le arepiña echamos a todo. de langosta e cazón. Mirade que delicia, que maravilla. Pois acabamos de chegar á illa. Venga, vámonos, Isa. Vámonos a onde? Coño, hay 300 islas que hay que visitar, ¿o cómo es? Vamos. Ai, vos visitar 300 Vamos a illas. buscar esa nota. Bueno, a todos nos vemos. Hasta luego. Ay, mi tata a mí me decía que para cantar joropo hay que tener pecho erguido, repleto de orgullo propio. Hai escasos minutos estábamos aterrando aquí, naquela pista, no avión privado de Ricardo González. De canella en alboroto, de cabresto y sogadura, de queso es hincho y calostro, de cano... Cada vez que tes uns convidados especiais, traelos aquí, non? Correcto. A quen tes traído? A ver, sabemos que trouxetes a Iker Casillas, que estivo aquí. Quen máis? Uy, y Manuel Arias. Miguel Ángel Gil, el dueño del Atlético de Madrid. Ajá. Vicente Boluda, el vicepresidente del Real Madrid. Ramón Calderón y sus hijas, el presidente del Real Madrid. Muñoz. Miguel Ángel Miguel Muñoz. Ángel Muñoz. Sí, que moi amigo vos. Teresa Sabel, la medallista olímpica española y vicepresidenta del Comité Olímpico Español. Nesta lancha aprendeu a manejar Iker Casillas lancha. Nesta. Ahí. Qué bueno. Tuvimos lo de capitán como 4 días. Saben que es de Chantada, non? Él es. Sí, yo. Y el que no lo sabe se lo digo. Yo lo grito a voz populi, ¿eh? Eso. Sí, ya te digo, si no fuera gallego pagaría por serlo. Siempre te lo digo, ¿eh? En directo desde Roques, Ricardo González facendo estas declaracións, Ves, la única isla de todo el parque, porque esto lo decretaron parque nacional. Ves, la única isla de todo el parque nacional habitada es la que tiene la montaña. Y es la única que tiene montaña. Todas las demás son islas planas. El pueblo que se llama el Gran Roque está en esa isla. Todo eso es el Gran Roque. Claro, non son os Roques é todo o archipiélago. Correcto. No, si no existiera Galicia, probablemente me lanzaría de alcalde. Pero si era alcalde tienes que cumplir el compromiso y me quitaría tiempo, me robaría tiempo para ir a Galicia. Ese lujo no me lo puedo permitir. Eso sí que non se permite. Por eso, Non poder ir a Galicia por ser o alcalde dos Roques, pois non pode ser. Así que ni non de vai los ser Roques ni de alcalde. nada. Por muy guapo que sea todo, a Galicia hay que ir. Ay, la copla nació conmigo entre Sabana y Palma. ¡Qué pasada! Esas eran casas antiguas de pescadores. Inclusive llegó un momento, antes que esto fuera decretado Parque Nacional, que habían casas de ricos venezolanos aquí dentro del agua, con los yates, con todo. Ese es el único palacito que quedó en todo el Parque Nacional y hoy por hoy es como un refugio de pescadores. Hasta exponiendo la vida a los peligros mortales, realizando mil faenas en atos y vecindades, ordeñando en las queseras. E agora, Ricardo vai nos levar a Crasquí, a illa onde eles pasan coa súa familia o Nadal, tan diferente do noso. En este restaurante pasamos nosotros. Sí. Normalmente recibimos el Año Nuevo aquí. ¡Qué Paramos maravilla! todos los barcos ahí, parece una ciudad porque todos los barcos con las luces prendidas, todo. Entonces bajamos y somos 50 aquí más o menos,
con un DJ y aquí recibimos el año. Qué maravilla. Feliz Toda la familia, año, ¿no? Feliz año, la familia, los amigos que tienen barcos. Venimos todos juntos y hacemos una gran cena aquí todos de despedir el año, ¿no? Y recibir el nuevo. Tienen una capilla aquí, donde todos sus sanos podían do Carmen, faz igual que por allá en Coruña, por Cariño, por allí, que salen todos esos barcos, levan a no barco, fan una procesión. O ano pasado tocóme a mí levar a Virgen no meu barco. Chámase Virgen del Valle, que a Virgen dos pescadores aquí en Venezuela. Faime gracia comprobar como Ricardo trata de reproducir unha pequena Galicia onde queire que estea coa súa familia. É ben certo que a nosa idiosincrasia vive en nós máis alá de calquera territorialidade. E paramos nos manglares. Estos son os manglares. Ricardo e Chela están empeñados en mostrarme toda a flora e fauna do Parque Nacional en 24 horas, pero sempre cun humor solemne. Eu, Ricardo González, o próximo alcalde dos Roques, quero che facer unha condecoración e donde che digo que benvida aos Roques, ojalá volvas pronto e que eu, o alcalde dos Roques, vai che estar esperando por moito tempo e darche sempre a benvenida. Agora facemos. Aló, Isa. Aló. Pérdese a señal. Aló. Pérdese a señal nos manglares, ¿no? Aló. Aquí estou, eternamente agradecida e vivindo como se non houbera un mañá. E tratando de asimilar o diferentes que poden ser as vidas das persoas. Cheguei ata aquí grazas ao cariño e hospitalidade de Ricardo e Chela, compatriotas de sentimento, que por lonxe que estean, nunca perderán o seu pasaporte galego. Llegar a la meta cuesta, te cuesta tanto llegar. Y cuando ya estás en ella, mantenerte cuesta más. Pois ao final, Ricardo, onte durante todo o día, fixo esforzos inhumanos para convencernos e quedarnos un día máis. O que alegaba era que tiña que renovar os votos coa súa muller Chela, que levan 27 anos casados. O caso é que tivemos que facer o inmenso esforzo de quedarnos aquí, que nos costou bastante, Un gran esfuerzo. Vuela amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar. Vuela amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar. La gente tira a matar cuando volamos muy bajo. La gente tira a matar cuando volamos muy bajo. Ricardo, esta é unha historia que empeza en Lagariza e Sandiás, dúas aldeas perto de Chantada, onde a túa familia hai uns 50 e pico de anos, emprenden un camiño sen retorno definitivo a unha terra como é Venezuela, onde ti te convertiches en reputado empresario moi respetado en Caracas e en Venezuela en xeral e futuro alcalde de Dos Roques. Bueno, lo de Los Roques en cachondeo. Totalmente, porque o tema de por sí ten moito ferro, ten moito sentimento detrás, así que me gustaría que me contaras un pouco como se chega de ser fillo de migrantes en Venezuela a ser o que ti hoxe és e o tipo de vida que levas, que nada foi gratis. Bueno, yo creo que con trabajo, dedicación, esfuerzo, se consigue todo. O que ti aprendeches de teus pais. Claro, valores. Los valores de la familia, yo creo que es la gran base después del ser humano cuando es adulto. Yo tuve la suerte de tener una familia con muchos principios y con muchos valores que me inculcaron y he tratado pues de ponerlo en práctica y eso le suma un poco de preparación, un poco de estudio, un poco de honradez, un poco de dedicación y yo creo que con eso se logra todo, ¿no? Supoño, claro, supoño que todo o que teus pais che poideron ensinar
foron todos valores vos para poder encamiñarte na vida. Pero é certo que en Venezuela se deu unha serie de circunstancias de bonanza económica que permitiu que ti tamén despuntaras xunto co que tiñas, o bagaxe que tiñas de teus pais, máis a formación que poideras adquirir. Contame como foi evolucionando. Teus pais traballaban nun primeiro momento, cando chegaron a Venezuela, no servizo, servían nunha casa, sí. Eran xente do servizo da casa. Sí, mi madre era la cocinera y mi padre era el chofer. Ajá. Después, bueno, ellos fueron creciendo también a nivel económico y compraron unas cantinas en un colegio donde yo estudié y me gradué. Entonces mi madre tenía las cantinas del colegio y mi padre tenía los autobuses del colegio para recoger y llevar a los niños a las casas. Pues en las tardes, como no había clases, pues mi padre tenía un taxi y trabajaba en las tardes en el taxi. Ah, también. Y así fueron creciendo económicamente. Yo tuve la suerte de tener una gran familia y tener unos grandes principios y valores, y que cuando me gradué de bachillerato me encontré con un gallego que se llama Daniel Fernández, que era el presidente de la empresa textil más importante que existía aquí en el momento. Le fui a pedir trabajo, me dio trabajo, y en los 20 años que estuve con él, pues después terminé siendo su socio, su compadre, le bauticé un hijo, y empecé en un almacén. Por eso te digo que con esfuerzo y trabajo se logra todo. Empecé en un almacén cargando camiones y fui creciendo poco a poco. Fui después jefe de una sección en el almacén, después fui gerente del almacén, después fui gerente de tienda, después fui gerente general, y así fui creciendo. Y eso fue todo, pues bueno, gracias a Daniel, gracias al trabajo, gracias al esfuerzo mío. Pues es como mi padre, mi segundo padre en el área comercial, ¿no? Si alguien me ayudó a crecer, a desarrollarme en el comercio, es Daniel, ¿no? Claro, pero no se nace aprendido en un sector nuevo. Yo empecé menor de edad prácticamente con él, estaba saliendo de bachillerato y me fui a trabajar con él y a estudiar en las noches. Posteriormente a eso me casé. Y con los regalos que yo recibí en la boda, pues tuve la suerte de tener unos excelentes suegros, excelentes padres. Hicieron una boda grande y pues el regalo que pude conseguir en ese momento me daba para dos, tenía dos soluciones. O comprar el 50% de una fábrica o comprar un piso. Entonces yo le dije a mi esposo, mira, el piso da gastos, la fábrica nos va a dar el dinero para más adelante comprar otro piso. Y así hicimos. Alquilamos un apartamento, vivimos alquilados un apartamento y compré el 50% de una fábrica. Fábrica que con el tiempo después compré el otro 50%, fue creciendo. Llegamos a ser los fabricantes de camisas de caballero más grandes del país. Y así fuimos en la industria textil. Siempre dentro de la empresa textil. Sí, después con el tiempo vino la apertura en Venezuela de los bingos y los casinos. El sector sí es un sector álgido, entonces decidimos pues hacer mucha labor social. Empezamos a mantener ancianatos, empezamos a mantener una casita hogar que fundamos nosotros de niños de la calle. Recogíamos niños de la calle y los teníamos ahí. Chegaches a facer unha especie de aldea ou pobo onde vivían nenos e nenas cunha igrexa e con unha persoa que se encargaba delas. Existe. E sempre tiveches esa cousa social. E iso, sin dúbida, eu penso que che ven da túa xente, non? Sí, también ser hijo de migrante contribuye en eso. Total. Recuerda que nuestros padres cuando llegaron a estos países necesitaron ayuda, no tenían a nadie. Y se criaron, pues, desarrollaron una forma donde a ellos los ayudaron y ellos empezaron a inculcarnos a nosotros que la ayuda era fundamental. Entonces, pues yo creo que también por ser hijo de migrantes, también a lo mejor somos un poco más sensibles a lo que es la labor social, ¿no? Porque como a ellos los ayudaron, pues yo creo que mi padre siempre me decía que había que darle gracias a Dios por dar y no por pedir. Tengo la suerte que tengo una esposa que también es hija de migrantes, también es hija de gallegos, y pues los conceptos son los mismos. Entonces era mucho más fácil llevar el matrimonio, llevar la labor social. De hecho, ella ha sido un pilar fundamental en todas las obras sociales que hemos hecho. Y creo que, bueno, es parte de lo que me voy a llevar, ¿no? Aquí no regalan nada, todo tiene un alto precio. El daño que va subiendo, el daño que hay que pagar. Aquí hay que bailarlo todo, sin perder jamás el paso. Te suelen soltar la mano si ven que hacia abajo vas. Mira, una barbacoa de caracolas.
Aquí normalmente hay mucha brisa. Entonces, para que el carbón prenda, es complicado. Entonces, se le hace la barrera de caracolas, sí, la barbacoa. Normalmente vienes, pues bueno, te la prestan, cocinas tu carne, tus chuletones. Claro, o que fai é abrigo, non? Tu rubia gallega, porque yo lo traigo de la finca, ya con mi rubia gallega y mi chuletón, ¿entiendes? Non renuncias a carne galega nin aquí, non? Aquí, hay que traer carne a rubia galega. Esa é a carne. Estamos na Illa dos Roques, pegándonos unha mariscada ou a punto dela. Non hai mariscada que se precie que non se regue con viño galego. Chin, chin. So no one told you life was gonna be this way. Your time's a joke, you broke, your love lost the own way. It's like you're always stuck in the Chela, agora que non nos escoita Ricky, como é ser a muller de Ricky? Bueno, mira, Ricky es una persona estupenda. Yo siempre dije que si volviera a nacer, me volvería a casar. Con él. No es fácil. Claro. Porque son moitas cousas. Muchas cosas, pero es un hombre estupendo, perfecto. Yo siempre dije que en España hay Boy Scouts. ¿Sí hay Boy Scouts? Sí. Ok. Yo siempre dije que había que estar siempre como los Boy Scouts, que los Boy Scouts tienen un lema que dicen que los Boy Scouts siempre tienen que estar listos. Tú siempre estás lista. Ser la esposa de Ricky quiere decir que tienes que estar lista, porque tú no sabes en el momento en que él te dice, te llama y te dice, gorda, necesito montar una mesa para 30 personas en media hora y quiero que pongas tal cosa y, o sea, no sé, lo que me pida en el momento. Y tienes que reaccionar y tener la mesa puesta y recibir a las 30 personas. A emoción aflora inevitablemente cando hoxe mesmo Chela e Ricardo celebran 27 anos de casados. 27 anos de amor. Todo el mundo dice que Ricardo sin Chela... No. Bueno, mira, yo no sé lo que podría pasar pero la verdad que nosotros no vemos una vida uno sin el otro. No. O sea, nos miramos y nos compenetramos. Somos, yo pienso que una persona partida en dos. Sí, tal cual. Él con una mirada o con un gesto o con... Ya nos entendemos. O sea, ya sé, tanto él sabe lo que yo pienso como yo sé lo que él piensa. Ti crees que ten que ver que ti recibires unha educación moi parecida a que recibiu él? Sin duda alguna. O feito de que os dous teñades raíces galegas vos xuntaran nos ambientes, porque aquí os ambientes en Venezuela son de xuntarse todos os españois, tal vez pola seguridade, tal vez porque nos gusta mezclarnos, non? Sí. E recordar, pois, a xente nosa, pero os teus pais, eu que os coñezo, e a nai de Ricardo, e tal e como me falan de seu pai, tiñan moito en común na súa forma de ser. Yo pienso que eso es, o sea, no lo pongo en duda, eso es por eso mismo, o sea, por eso somos familia, porque las costumbres son las mismas, los principios son los mismos, o sea, mis padres y mis suegros son iguales. Es más, una casualidad de la vida es que mi madre y mi suegra cumplen años el mismo día. ¡Ja, qué bonito! Sí, entonces, desde hace 29 años que estamos Ricky y yo juntos, ese día hay un solo cumpleaños. O sea, siempre lo hemos pasado, siempre que se ha podido, que por circunstancias de la vida no hemos estado en sitios diferentes, sí, claro. Se ha celebrado juntos. O sea, para nosotros es una sola celebración, somos una sola familia. O sea, porque tienes los mismos principios, los mismos valores. Por eso también el matrimonio se ha compenetrado, porque no tienes diferencias de ese tipo. Claro. O sea, nosotros para criar a nuestros hijos o para compartir días familiares o para ese tipo de cosas, tenemos el mismo pensamiento. Claro. No somos diferentes. Sois unha piña. Sí. Sodes unha piña en toda a norma, Chela. Eu que vexo desde o minuto cero, desde que vos coñezo, en parte, se nos fixemos amigos, foi porque precisamente respirades familia, respirades cousas que moitísima xente non ten. Pero que tenemos en común. Pero que temos en común, sí. ¿Qué voy a hacer? Soy desierto, selva, nieve y volcán. Y al andar dejo mi estela. El rumor del llano
ilusión que me desvela. Se a nena que un día fun lle contaran que se ia sentir irmá de moitos outros galegos e galegas polo simple feito de ser filla de emigrantes, tal vez non o comprendería. Pero cos anos vas entendendo cousas. E o certo é que entre nós vibra un sentimento de pertenza. De pertenza entre iguais a unha terra e a unha xente que onde queira que estean teñen pasaporte galego. Será un placer recibilos en Galicia e vivir con eles a volta ás súas raíces. Con tu paisaje y mis sueños me iré por esos mundos de Dios y tus recuerdos al atardecer me harán más corto. Vale, grabando. Esto está en situación ideal, ¿vale? Me voy a apagar para forrar batería. Pois nada, estamos aquí agardando a Ricardo, que está chegando agora ao aeroporto. Este debe de ser el... O sea, un momento. Mira, estabas me dando un disgusto. Non sabía como decirles que non podías vir. ¡Qué susto! ¿Qué tal la viaxe? Bien, bien. Ben, cansado? Un poco largo, pero no, hombre. Galicia no cansa. Galicia nunca cansa, ¿no? No. Al menos estas vistas, No, yo traigo el sol. No hace el clima de los Roques, pero no se está mal. Home, o bikini... Este sol y en Coruña es de agradecer. Hoxe o bikini non podemos baixar. Pero hai outras cousas que son tan bonitas e placenteiras como estar na praia, tomando sol, en bikini. Hai outras cousas que ao mellor a ti fanse máis ilusión. Acompáñame. Seguro. Que te vou levar a un sitio que ti nin esperas. Este momentazo non mo quero perder eu. Estou te levando a pasear porque teño preparado unha sorpresa para ti. Torce aquí á esquerda. Vou pasar, co teu permiso. Ven conmigo, ven conmigo. Ven por aquí, ven por aquí. El templo del fútbol. A ver. Vamos. Hoxe parece que non hai partido, No, yo no. Bueno, pero solo visitar esto, aunque no haya partido, ya se te ponen los pelos de punta, ¿eh? Como te sientes? Se ponen los pelos de punta. Vamos a dar unha volta de 360 grados. Esto, verlo vacío, verlo lleno, verlo con la manta esa, sin la manta, es que los colores son los colores, ¿sabes? Yo he venido a ver partidos aquí, allí. Estiveches en todas. Yo creo que me ha tocado en cada partido, bueno, una zona diferente del estadio. Las he disfrutado todas. Desde la peor entrada hasta la mejor. Desde chiquitico que veníamos de vacaciones aquí a Coruña, a Galicia, pues tu padre te traía... Al principio era solamente el Teresa Herrera, porque era en verano cuando veníamos de vacaciones. Claro. Y en esa época nada más hay Teresa Herrera. Entonces veníamos al Teresa Herrera y esperábamos esa semana, que toda la semana había fútbol en la casa, preparábamos las tortillas, las empanadas para venir Unha ilusión tremenda. Eu quería que este momento o puideses vivir como ti te mereces. Ti sentes as cores do Dépor, pero desde moi pequeniño, e acabaches te convertindo en un empresario que invirte nel, pero precisamente porque sentes esas cores de unha forma moi especial. Los que vivimos fuera. Sí. Yo creo que sentimos mucho más a veces que la propia gente que está aquí, ¿no? Porque la misma distancia que conlleva, ¿sabes? No sé, a seguirlo más. A vibrar, a sentir, claro. Es una excusa para reunirse un sábado, un domingo en la casa, en un montón de gallegos, ver el partido, luchar por él. Y creo que además fue el estandarte de la ciudad. Yo creo que la época del Super Dépor le puso la banderita. Caramba, sí, totalmente. En el mapa agarras una bolita así del mundo y ahí está La Coruña
Y la gente sabe que ahí está La Coruña en gran parte por ese Super Depor que tuvimos en un momento. Gracias dado, ¿no? a él, claro que sí. Donde te llevé a ti esas playas, todo eso que viste, también fue el Depor, que lo llevamos a Venezuela a hacer pretemporada allí, a la selección de España. Han ido unos cuantos por allí han ido unos cuantos, Xogadores moi especiais para ti, pero penso que hai un que é extraordinariamente especial e vai facer a súa saída agora. Ímolo recibir con todos os honores porque vai sair por esa porta de vestiario un xogador moi especial. Adiante! Joder. Este é Alejo, é o fillo de Ricardo e Chela, que veu directo desde Barcelona para darlle a sorpresa a seu pai. Como galegos, a afición polo Depor sempre estivo aí presente na vida dos dous. E, como non, o soño de poder sair por esta porta de vestiario como un xogador deportivista está aí, sempre latente. Qué grandeza sería que un hijo de uno pudiera jugar en un equipo como el Depor. A ti faría ilusión xogar no Depor? Claro. Desde chiquito viniendo a ver el equipo, recogiendo pelota, me gustaría jugar aquí. Pois cos soños non se xoga, non vai a ser que se cumpran. Digo Deportivo, vamos a ganar este partido. Veña, imos a casa de túa nai? Venga. Pois aquí que estamos. Teus pais estaban en Venezuela cando compraron isto. Sí, en uno de los viajes que vinieron aquí a Galicia, pues con la visión siempre de volver a su tierra, dijeron vamos a comprar algo por si algún día hay que volver. Y mira, si había que volver. Y compraron aquí. Ellos, acuérdate que nosotros somos de Chantada, de Lugo, pero claro. El clima de La Coruña, ¿sabes? Todo Ter un piso na Coruña era o propio do emigrante, non? Sí, sí. E xa chegamos ao portal, non? A ver. Toa. Aquí? Sí. Right from the start, you were a thief, you stole my heart. ¿Qué? Publicidade, pode abrir. Sí, señora. Let you see the parts of me that weren't all that pretty. With every Gracias. Now you've been talking in your sleep. Oh, oh, things you never say to me. Oh, oh, tell me that you've had enough. Hola, Balbina. Just give me a reason, just a little bit's enough. Just a second when I'm broken this bed. Mire qué linda. Me los trajiste todo, qué bueno. Hola, hijo. Bendición. Dios te bendiga, vale. Bien, bien. Balbina, nai de Ricardo, volveu da emigración hai uns anos e recíbenos moi contenta na que hoxe é a súa casa da Coruña. Lo tiramos todo íntegro y lo hicimos. Y además no me dijeron Pero ella nada no que me lo sabía. estaban reformando ni nada. Nada. Qué bien, Qué fillo, Bueno, sí, yo sé que es muy bueno, ¿verdad? Mira, vexo que ten fotos por aquí. Ten algunha foto máis? Ocho sacar as que está más fácil. Está calientito aquí adentro, Sí, de maravilla, Porque tú trae, sabes... trae, que las voy a buscar yo, que a lo mejor sacas algo que no... Ah, mira, cuando yo jugaba al fútbol, mira. Ai, que bonitiño. Mira, mi primera comunión. Ai, sí. E isto tamén foi en Caracas, non? Sí, claro. Mira, cuando me gradué del cole, que iba para la universidad, con mi padre en el autobús escolar que él conducía. Ai, sí. Mira esa, lo más bonito.
la boda en el periódico. ¿Salió en el periódico? En el periódico principal de Venezuela. Sí. ¿Ves que estamos nosotros, mi marido y yo? Cayo, Para papar la de palabra Chela. perfecta. Y este es Chela en la boda, mira, las que viste allí en Venezuela, las mismas fotos que teníamos allí que estábamos viendo, ¿te acuerdas? Que cousa... Vaya dous bonecos, ¿Ves? Vestido de Carolina Herrera. Pero como defende ela, eso xa é outro cantar. E el que cara de... ¿Ves? Mira qué pollina se usaba. De lindo. Qué pelo se usaba. Encantaronnos as fotos. Qué bueno. Pero xa casi deberíamos de ir marchando, vale? Marchando, ahora de aquí no se va nadie. Ah, non. Ah, no, dormimos aquí o qué? Somos gallegos e non probamos algo de jamón e algo de todo, van a ir da miña casa sin tomar nada. Pero non houve opción. Que ben, que maravilla. Vamos a unha reunión aquí en casa De factura, que ben. Ui, perdón. Si me deran a escoller, eu non sei que escoller. Balbina. Que está Balbina? No te pongas nerviosa, cabecita. Vivir na Coruña, que bonito é. Andar de baranda e dormir de pé. Eu notoche un cariño espectacular con respecto a isto. Ti tes intención de vivir aquí? Tes un plan? Definitivamente estoy convencido, además, de que el futuro mío y de mi esposa y de mi familia está en Galicia. When you were here before, you couldn't look you in the eye. You're just like an angel. ¿Quieres un precedente? Aí vamos. Joder, A que non hai? co frío que fai non vou, non vou. Corta, que imos a por percebes! I wish I was special. You're so very special. But I'm a E chegou o gran día para Alejo e o seu pai Ricardo. Hoxe é o día da volta á orixe e imos con eles. Agora mesmo estou intentando acceder á zona onde viven eles, nas inmediacións da Coruña. Loce un sol espléndido e as cousas non poden máis que saír ben. Xa estamos. Bos días. Que tal, familia? Buenos días de fríos. ¡Caramba! ¿Qué tal? Bien, Ricky? ¿tú? ¿Cómo andas? Hola, ¿qué tal? Pasa. Hola, cariño. Chela, Alejo. Hola. Muy bien, pues imos, ¿Tomamos ¿no? café? Ah, Antes claro. de marchar. Veña, Veña. imos tomar café. Veña. ¡Hala! Este es nuestro bar aquí en La Coruña. Mira, bueno, eu non me resisto. tratamos de ter fotos da familia, recuerdos de alá, de cando estamos alá queremos ter os recuerdos de aquí. Claro, Es así, ha habido migrantes. claro. Esto se extraña mucho, este silencio, ahorita en invierno, el olor a la chimenea, todo esto, Sí. esto definitivamente es calidad de vida. Chela, gorda, ven. Mira lo que pregunta Isa. ¿Quiénes son estos en blanco y negro? Oye, este es mi hermano, yo y mi primo, el de aquí de España, que vive en Ferrol, ¿Dónde estaban ahí? en la aldea, en casa de mi tía. Ah, Y que es esta misma, ¿no? Que es esta misma, que ahí hay un cuento muy bueno. Sí. Cuando llegamos en uno de los viajes nosotros aquí, resultó ser que mis tíos tenían la cuadra de las vacas, ¿ok? En el baño, o sea, en lo que era lo que futuro iba a ser el baño. Mi padre les construye un baño en donde era la cuadra de las vacas y mandan a las vacas fuera a donde tenían que ir las vacas. En el viaje siguiente, para sorpresa nuestra, en el baño de la casa que le había hecho mi padre estaban las vacas. Toma ya. La bañera, ellos no quisieron usarlo
y la bañera estaba llena de agua y ahí bebíamos agua las vacas. Claro, claro, pero es muy cómico. Ahora, no se puede decir que las vacas gallegas no eran de lujo, cuidado. Eran de Lugo y no lo niego. No tomaban en cualquier bebedero, de super lujo. Era un bebedero. Sí. A ver. Mira. ¡Hala! A ver si te acuerdas de eso. ¿Viste? ¡Hala! ¿Quién pintó eso? Miña tía. Está pintado con arena de allí, de Los Roques. Auténtico, allí. ¿Te acuerdas cuando estuvimos? Míralo. Por eso te decía yo que trato de tener las dos cosas. Aquí recuerdos de Venezuela y allí recuerdos de Galicia. Yo prefiero, Hold me close and hold me fast. This magic spell you cast. This is la vie en rose. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see la vie. Desde que te coñezo, Ricardo, sempre me chamou poderosamente a atención o apego tan forte que tes ca túa xente, pero sobre todo co teu lugar, ¿no? É iso que ti non naceches aí. Yo creo que es un poco, pues también la educación que te dan en casa, ¿no? Mis padres se preocuparon porque sus hijos conocieran de dónde eran, cómo era Galicia, qué era Galicia, y nos lo fueron inculcando, y nos traían desde pequeñito todos los veranos, a pasar el verano aquí con los abuelos, a estar con los abuelos. Bueno, y cuando empiezas a conocer un poco esta tierra, ¿cómo no quererla? Yo siempre digo en Venezuela que si uno fuera galego, pagaría por serlo. Cada vez que ti falas dun recordo, cada vez que ti falas de Galicia, cada vez que ti falas de algo que che evoca Galicia, de repente asoma a emoción nos teus ollos, non? Que esconde esa emoción? Moitas cousas, non? Moita familia. Sí. Familia, recordos. Xente túa, non? Claro. Abuelos. Maletas. Tíos, maletas. No es fácil, Nada de esto refleja tristeza, No, es todo lo é emoción de cousas bonitas que tes, correcto, que tal vez agora están no recordo, pero que a ti te fan chamar Ricardo González. Es quen es gracias a esas emocións ahorita tamén. estás por aquí, por ejemplo, y te recuerdas, pues, de tu padre que falleció y, ¿sabes? Te da sentimiento, pero algo bonito, ¿no? Algo de cariño, no es en ningún momento dolor, ni mucho menos, ni tristeza, ¿no? Ahora también te digo, para nosotros hoy por hoy, el comienzo fue muy fuerte, pero estas generaciones, como puede ser la mía, ha tenido todo mucho más fácil que las generaciones anteriores que emigraron. No hay color. Tú piensas que cuando mis padres fueron a Venezuela, tardaban 28 días en un barco, salían de la aldea con una maleta de cartón sin saber a dónde iban, sin saber qué se iban a encontrar de aquel lado del charco, o sea, un poco lo que había costado Cristóbal Colón, ¿no? Pero no tenían mayor información. Entonces, pues bueno, se atrevieron a eso, llegaron a eso, una carta para saber cómo estaba la madre, cómo había, tardaba 3 meses para que le contestaran. Non era a época do WhatsApp, non era a época das mensaxes do correo electrónico, do hace Skype. Días cuando estábamos juntos, llamamos a Andrea y hablamos con ella por Skype y todo una maravilla. Entonces, pues bueno, eso te acerca también a tu familia, puedes poderla ver ahí, hablar con ella, poder cenar aunque sea por Skype o por FaceTime, tantos recursos que hay hoy. De que te acordas ti de cando viñas aquí, encontraste con Venezuela, non? Claro, acuérdate que yo empecé a venir desde muy chiquito, ¿no? Mis padres me traían todos los veranos, que terminábamos el cole, uno quería estar con la vaca, uno quería estar con el abuelo con las ovejas, uno quería vivir la época de las matanzas, entonces uno iba creciendo y después te iban contando, porque lo muy diferente de allá a aquí son las 4 estaciones que hay aquí bien marcadas. Claro. Allí no, allí tenemos todo el año en el Caribe, tenemos todo el año sol. Entonces, claro, yo venía siempre en el verano. Entonces, a medida que fui creciendo y que fui teniendo posibilidades, pues me fui organizando de que mis vacaciones fueran en estaciones diferentes. Porque entonces llegabas en julio y querías comer una cereza. ¡Ay, meu fillo, eso ya se acabó! Entonces ya yo anotaba cerezas, junio,
El año que viene hay que venir antes para conocer eso, ¿no? Sí. Bueno, abuelo, yo quiero ver cómo se hacen los chorizos. Ay, meu filho, eso es en Janeiro, Matanza. Ah, Janeiro, Matanza. Claro, eu tamén me criei fora, non? Entón, Por eso, muchas veces por eso nos entiendes tanto a los que estamos afuera. Claro, por eso este programa, chico. Así es. Por eso este programa, porque a pregunta que che vou facer podría facer ya a mí mesma e a todos os que de alguma maneira pertenecemos a dúas terras, non? Como un tipo como a ti se lle dá por vir unha e outra vez a Galicia? Fai menos 2 grados, fai frío. Se ali ti disfrutas de todo, que é o que che gusta? O contraste, porque aquí hai algo máis que amor polo contraste, non? Sí, esto es una tierra mágica. Esto no... É moi potente, Oh, Toca as teclas todas do corazón. sí, porque un poco es lo que te digo, ¿no? Es ese cariño, ese sentimiento, ese amor que puedes sentir por esta tierra mágica, porque no tiene otra explicación, ¿no? Uno se enamora de las cosas, de las personas. Yo soy algo que nunca me he enamorado es de las cosas materiales. Del resto, pues tampoco soy una persona muy expresiva y muy cariñosa, ¿eh? O sea, si hablas con Chela, te contará que me tenía que pedir un beso, un abrazo y tal, ¿no? Sin embargo, esto me pasa es con Galicia. No soy una persona de llorar fácilmente, soy una persona fuerte. En el país morreu, yo estaba joven y tuve que afrontar, pues, eso un poco la jerarquía, ¿no? El ser el hombre de la casa. Sabes que eso tamén responde a unha conducta moi galega, non? O de chorar para dentro. Claro. Es tan fuerte el recuerdo, el cariño. No sé. Ricardo, eu creo que o mundo faino a xente. E o sentimento tan forte de pertenza a Galicia pasa necesariamente pola xente que che contou, entendes? E que ti despois foches comprobando. Os sitios creo que non se entenden tanto. Mi padre, o sea, esto que estamos haciendo hoy puede ser para él el éxtasis, la felicidad, ¿entiendes? Si él estuviera vivo diría, coño, misión cumplida. Lo logré. Vamos. Hola. No niño no bodo. Con moito frío. Como que frío en Chantada estás en maravilla. Hola, ¿qué tal? Uy, a ver qué vos traio os rapaces. Hola, Pirulín. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Estás como un brazo, coño. ¿Y el fútbol qué? Bien. Me alegro un montón. Que ben iso, por fin telo aquí na península, polo menos, non? Por fin, Chantada, onde fai frío, onde fai moito frío. Mira, aí dentro seguro que vai calor. Isto é, pois, un poquinho o escaparate do que facemos. Moi ben. Sí, aquí temos... Todo producto gallego, eu sei, ecológico, claro, porque da Ribeira Sacra. O máis bonito que tes aquí é que teñes produtos ecolóxicos e que respeten a tradición. Eso é o que máis te dignifica. Que respeten o medio ambiente, que respeten o bon, o saber facer das nosas aboas. Facemos a especial Ribeira Sacra, que é noce e castaña, que é o que máis temos aquí, claro, non vamos a facela con plátanos, nin con outras historias. Con plátanos e con guayabas. Nin con guayabas. O con fruta de la pasión. Con fruta de la pasión. O bizcachón de toda a vida. No, de toda a vida, pero añadimos zumo de froitas. Imos ver o obradoiro. Bueno, aquí están os vestidores, os baños. Está duro como unha pedra. Non vou tomar. Vou deixar pa... Ti grava por aí que eu vou tirar por aí. De verdade, parece mentira.
Mirar como pulpa sin tener un rabo hermoso. ¿Qué me das? Mayor pulpo del mundo. Hola, Jaime. No, Jaime, también tengo el tuyo, Que al cámara también hay que darle, coño, no. Desde pequeño, desde que vengo de pequeño. Feira, a misma pulpeira. ¿Qué tal? Por aquí sentado. No. Ya contento. Fue Isabel Blanco, la gallina. Pobre chaval. Ay, muchas gracias, señora. Eu sí. Deixa que fale ela de nos comer. Mira, comes pulpo como si fueras galego, chico. Yo no sé si soy o no soy, pero te garantizo que quiero más esto que muchos que hayan nacido aquí, Ay, eso tens razón. Un brindis por vos e pola xente que dá esta terra. Por nós e por Galicia. Venga. Sabes que ya llevo un rato mirándote. ¡Epa! Tengo que bailar contigo hoy. Esto es Chea Ribeira Sacra, miña filla. ¿Qué tal? Qué espectacular, Ricardo, ven. Mira que vistas, alucinantes. As vides... Eche pura cepa de lado y lado do miño, É de pura cepa. De pura cepa es ti. A ver, dille a xente por que ten que vir a Ribeira Sacra. A ver. Home, con estas vistas, ca comida que hai, ca xente que traballa por aquí, que podes pedir? Xa é inmejorable esto. Con el frito que hace no creo que quieras tirar una nadita en el miño, pero... Sabe o que eu disfrutaba aquí? Ca burra do abuelo e con todo por aquí. Diante, íbamos ao miño a pescar as troitas. Ti, cando che contaba teu avó a época na que ele vivía aquí, dedicábanse ás vides ou non había daquela? Había, pero era moi pouco, non se traballaba como ahora, non había a comercialización que hai agora da Ribeira Sacra, non tiña denominación de orixen, nada, era moito máis un viño casero, pa eles, casi non se comercializaba. Ahora mismo están tratando de que esto sea declarado Patrimonio de la Humanidad. Yo creo que está muy cerca de que ya en toda la Ribeira Sacra tengamos algo que de verdad sea un orgullo para todos nosotros, ¿no? Que ya lo es, pero que lo declaren Patrimonio de la Humanidad ya te dice un poco pues todo lo que ha mejorado y todo lo que se ha trabajado. Yo creo que el día de mañana, pues muchas de estas tierras y de estas aldeas que hoy por hoy la juventud emigró a las ciudades y están un poco abandonadas y hay gente mayor, hay muy poca juventud, yo creo que tendrán que volver porque esto va a ser, estoy convencido y ojalá yo lo pueda ver, un potencial turístico enorme para Galicia y para España, todo lo que es la parte de la Ribeira Sacra de Oviño. Quen somos? De onde vimos? E a onde nos diriximos? Aquí na terra, nós, os fillos de migrantes, encontramos todas as respostas. Porque quen non puido vivir aquí, deixou en nós unha semente nos nosos corazóns que agora prendeu e está fillando. Estamos chegando... Ai, aí está o cartel, La Gariza. Por fin. O cartel é o can, mira. O cartel, non pode haber cartel sen can na Galicia rural. Hola. ¿Qué significa esto para ti, Ricardo? Bueno, yo creo que es el éxito, ¿no? El logro. Estar aquí complaciendo a mi padre que no está y enseñándole a mi hijo lo que me hicieron a mí. Que grande. Quen tivera de moitos galegos que están fora, que tivesen esta oportunidade, que lle estén ladrando os cans. Por quitarlle un pouco de ferro á cousa, non? Pero, quero decir, que teñen esta oportunidade de poder espellarse nos ollos dos fillos, ensinarlle o que fixeron teus pais
desde este camiño para o mundo e despois poder volver ti con el e poder ser feliz coa túa familia, eso non ten precio. No tiene precio, porque un poquito es trasladarle a los que no han hecho esto y no han tenido esta oportunidad que lo hagan. Así es como un llamado que hay que hacerle a tanto gallego que hay tirado por el mundo, porque hay hasta una canción de Hay un gallego en la luna, ¿entiendes? Ricardo, es un romántico empedernido. ¿Qué quieres hacer aquí? Yo creo que este es uno de tantos pueblos vacíos que hay en Galicia. Sí. En este momento aquí no habita nadie. Y ves la belleza y la naturaleza que tenemos aquí. Sí. Un poco es reconstruirlo y hacer, no que sea un hotel, no, una posada turística rural, pero en forma de pueblo. Que una casa sea la biblioteca, que otra casa sea el comedor, que otra casa sea los cuartos, que otra casa sea la bodega, tener un depósito con motos 4 ruedas para poder bajar al río, tener una cuadra con caballos para dar paseo a caballo. Una mini vila. Sí, tener su vida propia, pues tener que la gente que trabaja aquí pues haya un alcalde, que haya todo, que el turista... Que serás ti. Claro, bueno, no, porque hay que estar aquí a diario, pero a lo mejor cuando venga a vacaciones me tocará, ¿no? Que haya un policía, que en las noches la gente esté y el policía le pete la puerta y abra que hay una requisa, que también haya la parte jocosa de aquel latino, ¿sabes? Mezclada con toda esta belleza gallega. Entonces, bueno, darle vida a un pueblo con turistas. Cada época pues tendrá una diversión para diferentes tipos de turistas, ¿no? Eu de pequeno corría por aí iba a mexar a la chá, non había baño. Eu tiña lleme 2 vacas, na parte de abaixo estaban as vacas e o abuelo, vaya corta non vou. E viña correndo por aquí, chin, po monte a mexar. Sabes que é eso, non? Ten pinta, pero bueno, sorpréndeme. Si aquí la idea es que durante la semana vendamos esto tipo resort por semanas, ¿no? Sí. Y en la noche, por ejemplo, a las 7 de la noche, clases de merengue para ponerle el toque latino al pueblo, darle unas clases, seguramente alguno se pase alguna copa, ¿no? Pues tendrá que tener un castigo. Tendrá calabozo también el pueblo, ¿no? Ricardo, esto parece Caracas en hora punta, ¿no? Sí, tráfico, todo, autobús y tal. No se para. Tanta tranquilidad también estresa, ¿eh? Eu pregúntome, non? Que te trae hasta aquí? É dicir, que se che perdeu a ti, un home de negocios tan importante no teu país, que conseguiches moitísimas cousas, coñeces a tantísimos famosos, estás de volta de todo prácticamente. Sen embargo, tes unha mirada limpa e honesta e intúes a un rapaz que é agradecido a quen invertiu a súa vida nel, non? Sí, yo creo que es un poco el tributo, ¿no? A esa gente que ha trabajado tanto por Galicia. Mira lo que tenemos. Cepas milenarias, vistas, paisajes, educación, cultura, alimentación. Pues bueno, hoy en día algunos de los que hemos triunfado, yo creo que es lo mínimo que se puede hacer por Galicia, ¿no? Retribuirle a Galicia lo que tanto nos dio. Lo que tanto che deron eles a ti, non? Toda a túa xente. Mis padres, que es lo más grande. Eles deronche vida a ti e ti encargaste de perpetuar a súa vida aquí, porque estou vendo que plantaches viño. Sí, parte de esa idea de volver a Galicia y de hacer algo por Galicia es esto, ¿no? Darle vida a estas tierras que en un momento dado quedaron ociosas, la juventud emigró hacia las ciudades y yo creo que hay que volver a retomar lo que era el campo antiguo, lo que eran nuestros antepasados, ¿no? Y ojalá el día de mañana pues el mío pueda estar dentro de esos grandes vinos de España, ¿no? Dime, como íamos chamar logo o teu viño? Porque que pasara? Vamos a hacer otro intento. Ya sabes que ya te conté que nos robaron el nombre. Le íbamos a poner el nombre del pueblo, pero ya estaba registrado. Entonces, por lo pronto, es vino de la casa y sin nombre. Eso te lo dejo a ti, que eres más creativa que yo. Vouche facer unha proposta, a ver se aceptas. Chamámoslle Pasaporte Galego? Listo, te lo compro. Me encanta el nombre. Trato hecho. Gracias por todo.
Bonitos. Sodes unha familia moi bonita. Grazas por participar no noso programa. A ustedes. Ojalá tanto gallego pudiera hacer lo que tú haces. Tú entiendes bien este sentimiento. Fuiste migrante, eres hija de migrantes y sabes lo que se siente. Ojalá Dios me dé vida para seguir ayudando a Galicia.